Shalom. Hoy vamos a aprender algo magnífico, una enseñanza increíble de la Torá que nos va a transportar al mundo del Creador, nos va a llevar a conocer el plan divino, a ver todas las enseñanzas que el Creador incluyó en la Torá en forma sintética, nos va a dar una idea de lo que es la verdad, de lo que es entender a las creaciones, al prójimo, muchas cosas increíbles vamos a ver hoy. Y quiero a las personas que han participado de estas transmisiones que hemos hecho, quiero felicitar a todos porque fue algo increíble participar cuando había tantas noticias. ¿Sabéis lo que está ocurriendo? Es algo increíble, que está todo en ebullición. Y nosotros en medio de las transmisiones muchas veces vimos que aparecían las sirenas, aparecían las alertas que hay que irse y todo. Y seguimos transmitiendo hasta el último instante en que había que irse. Fue algo magnífico poder compartir todo eso. Pero al haber tantas alternativas de noticias de último momento, que haya personas que estuvieron viendo estos vídeos y transmisiones que hicimos en directo, que yo estuve en el chat, y eso fue emocionante, ver todas las personas que participaron y con qué entusiasmo lo hicieron. Y con qué fe y qué mensajes que me escribieron. Ahora sabéis lo que está ocurriendo en el mundo, que debido a la situación hay muchas turbulencias y muchas personas se han apartado de otras. Hay grupos que se han formado, incluso entre grandes regiones, unos están a favor de un lado, otros de otro, y se generó algo que nunca fue visto de lo que yo tengo memoria, y que nos haya unido todo esto es algo realmente maravilloso, porque vi que muchas personas participaban y los mensajes, sobre todo, mensajes increíbles, positivos. Es muy difícil encontrar un mensaje negativo en todo este proceso que duró los días en que todo estuvo alterado y aún sigue. Todos mensajes positivos. Los veis en los comentarios de los vídeos. Fue algo realmente maravilloso para mí. E hice un análisis, porque muchas personas están pendientes de lo que pasa ahora en el acto, en el momento, quieren saber las últimas noticias, pero después se olvidan, porque como ya pasó la noticia de actualidad, ya quieren saber la próxima noticia. Ya pasó una hora, pasaron 2 horas, quieren saber lo nuevo. Y después se olvidan, no les queda nada de eso. Por eso me han dicho, lo que tú haces es muy importante, porque las personas que te escuchan retienen eso les queda, es algo espiritual que tú les transmites y las personas a eso lo conservan, por más que pase mucho tiempo, y eso es muy bueno. Y eso me dio también aliento, como que estamos por el buen camino, que no hay que detenerse tanto en lo actual, ahora pasa esto, porque ya está, el siguiente instante es otra cosa, pero esto queda, el construir, el edificar, es algo que queda para siempre, porque la persona edifica sobre eso una edificación de su vida. Y bien, es la obra del Creador que vamos a ver hoy. Vamos a aprender cosas maravillosas. Hoy vamos a ver algo que nos ayudará a entender que estamos en el camino correcto y que eso de animar a las demás personas es importantísimo. Yo me encuentro muchas veces en situaciones en que se me acerca a una persona para hablar, pero después me empieza a contar su vida en forma muy profunda, cosas muy reservadas, y esa persona posiblemente no habla con nadie, y me las cuenta a mí, y estábamos otros, pero bueno, se veía que me estaba contando cosas, no todos escuchaban, porque me estaba contando a mí, y muchas veces me ocurrió eso. Yo no sé por qué es posiblemente el trabajo de haber estudiado la Torá y cómo se aplica, me ha permitido ser una persona así, que sabe escuchar, y entonces vienen y se abren y me cuentan cosas muy privadas y tienen confianza. Me ha ocurrido muchísimo eso con muchísimas personas. Yo no sé exactamente cómo va eso, porque lo que hablo puede ser tomado como algo intelectual o como algo emocional, va directo. Muchas personas a eso lo toman y lo incorporan a su vida, y eso es realmente emocionante, como que el mensaje llegó, y no siempre porque es algo pensado, sino que es algo que emerge y eso llega. Y eso tenemos que aprender a trabajar cada vez mejor, con mayor intensidad. Yo también lo hago,
Y por eso creo que he visto frutos de ese tipo, que personas se me han acercado para contarme cosas que a otros no les cuentan. ¿Y por qué? Si son personas que quizá me conocen hace poco tiempo, se acercan, algo que valoro mucho, que el Creador me llevó por ese camino. Y antes de entrar en esto que es apasionante, que vamos a ver hoy, una enseñanza magistral de los animales, que vamos a aprender, que está escrito en la Torá, algo increíble, inesperado. Pero para abrir el tema, voy a contar algo que lo contó el sabio Yosef Haim, que él contó varias historias de animales y muchas cosas que se vincularon con la persona y les ayudaban, muchas cosas que él contó. Pero voy a contar algo que ocurrió con un padre, con su hijo, que era esto. El padre era una persona simple, un trabajador que iba al lugar de oración, a la casa de oraciones, y participaba de las oraciones. Pero no sabía leer mucho, sabía abrir el libro, algo entendía, pero no mucho. Podía seguir más o menos lo que el oficiante recitaba, pero hay algo que sí le quedó, y es una frase: Elu baelu nisrafim bebeit hadashen. Como estaba en hebreo, él había cosas que entendía, algunas pocas, y otras no. Eso le quedó. Y era un hombre, como dije, simple. Iba a la casa después de las oraciones, en Shabbat principalmente, que no iba al trabajo porque no se trabaja en Shabbat, y iba a la casa y hacía la ceremonia con un vaso de vino para recibir al Shabbat, como se hace en las casas de los hijos de Israel, y hacía él también. Pero hay algo que él vio en otras casas, porque a veces era invitado, iban de invitado a otras casas, y vio que el padre de los hijos le ponía las manos en la cabeza a los hijos uno por uno y le decía algo. Ponía las manos sobre la cabeza de un hijo, le decía algo, después venía otro hijo, le ponía la mano en la cabeza y le decía algo. Y el hombre no entendía qué le decía, veía solamente eso cuando era invitado, a veces iba con la esposa, con los hijos, pero ellos tampoco estaban muy preparados para entender eso, y así veían eso, nada más. Pero un día, cuando escuché eso en la casa de oraciones, Elu baelu nisrafim bebeit hadashen, que lo hacía con una melodía especial, el oficiante, que le quedó grabado al hombre esa frase, y dijo: ya sé, le voy a decir a mi hijo esto, Elu baelu nisrafim bebeit hadashen, se lo voy a ponerle las manos en la cabeza en el Shabbat, cuando vengo de la casa, y le voy a decir eso. Es una bendición. Y comenzó a hacerlo. Y empezaba el Shabbat, así todos los días de Shabbat, llegaba a la casa y el hijo ya sabía, cuando viene el momento antes del Kiddush, mi padre me pone la mano en la cabeza y me dice esa frase. Y estaban contentos, porque eso era algo que agradable, al hijo le agradaba, al padre le agradaba, a la madre también, bendecir al hijo. Y bueno, pasaron los días y estaban contentos con eso, siguió yendo a la casa de oraciones, pero ahora tenía más entusiasmo porque ya sabía algo, una frase la sabía de memoria. Y bueno, así pasaron los días, y un día invitaron a la casa a un estudioso de la Torá, a un rabino estudioso de la Torá, lo invitaron y fue, y comenzaron toda la ceremonia, se canta una canción que se canta antes de hacer el Kiddush, que es la ceremonia sobre el vaso de vino, y vio que el hombre lo llamaba el hijo venía, le puso las manos en la cabeza y le dijo: Elu baelu nisrafim bebeit hadashen, con una melodía bien agradable, todo. Y el hijo contento, el padre contento, la esposa contenta, y el sabio estudioso de la Torá tenía el rostro tenso, y no sabían por qué. Hicieron el Kiddush para recibir el Shabbat, el pan, hicieron la ceremonia para comer el pan, se lava las manos, se corta el pan, y se comienza la comida, y comieron. Y se fueron todos, ya la esposa comenzó a retirar, el hijo también, y quedaron solos el hombre, el invitado, el sabio el invitado, con el hombre, el dueño de casa, y el sabio le dijo: ¿tú sabes lo que estás haciendo con tu hijo? Le estás diciendo algo que no es bueno. Cuando tú le pones las manos en la cabeza, le dices: Elu baelu nisrafim bebeit hadashen. ¿Tú sabes lo que es eso? Y el hombre dijo: no sé, pero es algo agradable y se dice en la casa de oraciones, o sea que es algo bueno. Y el sabio le dijo: no es algo, ¿sabes qué es? Significa que las ofrendas que están inválidas van a ser quemadas en la cámara de la ceniza, o sea que no es algo bueno, las ofrendas inválidas
que van a ser eliminadas. Y eso le dices a tu hijo, no le hagas eso. Y el hombre dijo, gracias, no sabía. Bueno, está bien, no lo diré. Y se fue el sabio y el hombre después no le dijo más eso al hijo, no lo bendecía más. Porque no sabía cómo bendecirlo, pensaba que es una bendición. Y se fueron cada uno a su casa, pasaron los días y el sabio tuvo un sueño. Prepárate porque a partir de ahora no te va a ir bien. Y estaba explícito en el sueño que le va a ocurrir. ¿Y por qué? Porque has desilusionado a esa persona que le decía un versículo a su hijo. Tú tienes que desilusionarlo de esa manera porque le dice un versículo. Para ti es algo que no es bueno, porque les ofrendas que son inválidas, pero eso no quiere decir que no sea un versículo y que es algo válido, son palabras de la Torá. Lo has desilusionado, por eso a ti no te va a ir bien. Y no le fue bien a ese hombre, está explicado todo lo que ocurrió, nada agradable, ni siquiera lo quiero contar. Quien quiere lo puede leer en el libro del sabio Sef Haim. Vemos que es importante no desilusionar a las personas, porque uno piensa, no, eso está mal, pero es un versículo, hay que saber ubicarse. No todos saben todo, hay personas que lo hacen de forma íntegra, hay personas que sabían cosas mínimas, como por ejemplo el alfabeto, y le pronunciaban eso al Creador le respondía. Otra persona sabía en el canto del gallo, y faltaba lluvia en unos lugares, y le dijeron, ¿cómo en tu campo no falta lluvia? No falta lluvia, ¿y qué haces? Le hago el sonido del gallo al Creador y el Creador me da lluvia. Y dijo, bueno, hazlo por nosotros también. Lo hizo y hubo lluvia. Cosas increíbles que vienen de la época del sabio Israel Baal Shem Tov. Actuar en forma íntegra. Si se sabe mucho o poco, lo que importa es cómo uno actúa con el Eterno. Es importantísimo eso, el ánimo. Saber ubicarse, en que no todos tienen que saber todo, sino saber enseñarle sin desanimarlos. Porque hay cosas que a uno le parecen mal, pero en realidad no están mal. Hay que saber dónde llamar la atención, cómo, muchas cosas. Importante eso, no desanimar al prójimo. Y en el libro Shomer Emunim también se cuenta una historia de una persona que escuchó acerca del pan de la preposición, que se lo ponían al Creador en el templo sagrado, y él empezó a poner unos panes en el arca de la sinagoga, de la casa de oraciones, porque pensó que así se ofrendaba al Creador, y lo hizo, y el encargado de la sinagoga, el que limpiaba, tomaba esos panes y los comía. Y un día uno se escondió y quiso ver qué ocurría con esos panes, y vio que el que limpiaba los tomaba, y le llamó la atención a ese que dejaba los panes. Y dejó de hacerlo, y también le comenzó a ir mal. Eso está escrito en el libro Shomer Emunim. Hay que decirle a las personas que están haciendo algo mal cuando están haciendo algo mal, pero si no está haciendo algo mal, que uno le parece que está mal, entonces no hay que desanimar, hay que saber eso. Y vamos a ver ahora, a partir de eso, del ánimo, de la fe, del vínculo con el Creador, del plan divino, lo vamos a aprender de los animales. Vamos a aprender cosas increíbles. Primero, 4 puntos vamos a aprender. Elevarse con sabiduría. Hay que saber elevarse, pero con sabiduría. Esto de qué recriminarle a las demás personas, que decirle sabiduría. Hay que saber mucho para saber dónde llamar la atención y dónde no. Hay que saber eso. ¿Recordáis lo que expliqué de un padre que se cuida de no levantar una piedra en Shabbat? Pero si el hijo levanta la piedra el Shabbat y le dice al padre que lo levante, le dice al padre, padre, levántame, y el padre no tiene que hacer hincapié, no levanta una piedra, el que tiene una piedra es el hijo, que le levante al hijo. Si el hijo, si no, va a llorar, hay que saber ubicarse. Por eso los sabios enseñaron sobre las bases de la Torá dónde hay que ceder, cómo, de qué manera, es muy importante eso. Bien, vamos a empezar con elevarse con sabiduría, ser verdaderos. Hay que ser personas verdaderas, no mostrar una cara y pensar otra cosa. Uno dice, qué buena persona que eres, y por dentro está diciendo, qué malo que es. No hay que ser así, no hay que ser falsos. También vamos a ver el orden de crecimiento ascendente, ¿no? Que siempre crecer de abajo hacia arriba. Y también vamos a ver acerca de la fe en el Creador. Estas 4 cosas, ¿quién nos va a enseñar acerca de esto? Los animales. Lo que está escrito acerca de los animales, y vamos a ver eso ahora. Es un estudio que vamos a hacer, va a ser algo profundo, algo que nos va a dejar una enseñanza muy importante. Y quiero preguntaros antes de comenzar con ese estudio, ¿qué os parece donde estamos en el paisaje? ¿Está bien esto? ¿Podemos cambiar? ¿Podemos transmitir desde otro lugar?
Si queréis podemos buscar una alternativa y transmitir desde otro lugar la siguiente parte, donde vamos a aprender cosas maravillosas de los animales. Cambió todo, ¿qué os parece? ¿Nos quedamos aquí? ¿Preferís lo que era antes, el paisaje anterior, este? Yo pienso que este es bastante alegre, que nos podemos quedar aquí, pero quiero que opináis vosotros. Me podéis decir si os agrada este o el otro. Y aunque ya no lo vamos a poder modificar hoy, porque el vídeo lo hago y después voy a estar en el chat, pero sí, para otro vídeo me podéis decir si os agradaba más el paisaje anterior, este ahora. Así vamos viendo y vamos aprendiendo qué os agrada más, porque no es lo mismo. El otro tenía un árbol y el camino de lado, este está el verde y hay plantas en el medio, a los costados está el camino. Bueno, vosotros podéis opinar, porque es importante que cada uno se sienta a gusto y vamos según la mayoría. Entonces, para elegir los lugares, a veces hay opciones de elegir, otras veces no, porque da el sol de un lugar que si no se oscurece la imagen, pero ahora se puede elegir, hay muchas veces que sí se puede elegir, y me gusta saber vuestra opinión, es muy importante. Bien, vamos a comenzar con este estudio, un estudio que es muy profundo y nos va a enseñar muchas cosas, lo que mencioné en la introducción. Es increíble que en esto de los animales haya tanto contenido. Vamos a ver una explicación del sabio Rabbeinu Behaye, que es muy interesante, y hay muchísimas más explicaciones. Vamos a ver esta que es realmente sorprendente. Dice en Levítico 11:2, así: este es el ser vivo que comeréis de entre todo animal que hay sobre la tierra. Lo he traducido así como ser vivo, dice Hayá. Hayá es un ser que tiene vida. Podría traducirlo animal, pero ¿cómo voy a traducir dos veces animal? Porque después aparece también esa misma palabra, animal, pero dice Behemá después. Behemá se refiere más al aspecto físico del animal, y Hayá a que tiene también un interior con vida. O sea que por eso le puse ser vivo a Hayá y Behemá, animal. Este es el ser vivo que comeréis de entre todo animal que hay sobre la tierra. Así está escrito en Levítico 11:2, y vamos a aprender cosas maravillosas de aquí. No significa que uno deba comer carne. Hay personas que no comen carne, otras que sí comen carne. Pero si quiere comer, hay que saber elegir, este sí y este no. Hay animales que tienen diferentes particularidades. Por ejemplo, hay unos que caminan sobre sus manos, o lo que es la planta del pie, que no tiene una pezuña, no tiene una uña. La pezuña es como una uña. El canino, por ejemplo, o los felinos, caminan directamente sobre las manos, no tienen una pezuña. Pero las vacas sí tienen una pezuña. Y si veis las vacas u otros animales como las cabras, las ovejas, tienen la pezuña dividida en dos. Si lo observáis, tienen la pezuña sí dividida en dos, pero hay dos posibilidades de que tenga la pezuña dividida en dos. Puede ser que la tiene dividida en dos y está cerrada por debajo, que hay animales así, o que la tenga dividida en dos completamente. Y eso es lo que tiene la vaca y lo que tiene la cabra, lo que tienen las ovejas, está dividido en dos completamente. En el texto, en hebreo, está escrito así, eso que está dividida la pezuña completamente. Tiene una división que es mafreset parsá en hebreo, y completamente dividido, no pegado por abajo, sino dividido completamente, es shosad shesa. Eso está escrito en el versículo, mafreset parsá y shosad shesa, que tiene que estar la pezuña dividida en dos completamente. Todo tiene enseñanzas muy profundas, también que debe ser rumiante. Dos cosas, ser rumiante y pezuña partida completamente, para que se pueda comer ese animal si uno quiere comer carne. Sabemos que hay vitaminas, como la vitamina B12 que está en los animales, y bueno, hay cosas que es importante. Hay proteínas que proveen. Bien, es algo que si uno desea, ¿por qué no? Y si uno no quiere comer carne, bueno, tiene su derecho, pero el que quiere, ¿por qué privarle si el Creador dijo que sí, ciertos animales, que al animal hay que faenarlo y todo eso? Pero también tiene que ver con los sentimientos, que uno se vincula, como que el Creador nos está dando algo valioso de Él. Si uno tuviera sentimientos para comprender también las plantas, cuando uno le corta una hoja, sería lo mismo.
¿Por qué cuando uno ve un animal tiene ese sentimiento y cuando a una planta le cortan una hoja no? O una fruta, si se la corta. Bueno, cada uno según sus sentimientos, por eso hay cosas que el Creador dijo esto sí, esto no. ¿Por qué? Hay muchas razones, vamos a ver algunas hoy en este vídeo. Dice así el Rabino Behaye: si observas esta sección y las que le siguen, encontrarás que están organizadas con un gran orden y una intención precisa, conforme al orden de los 4 elementos de abajo hacia arriba. Vamos a empezar a estudiar los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, que dice así: ya sabes que el orden de los elementos de arriba hacia abajo es fuego, aire, agua y tierra. De arriba hacia abajo, primero el fuego. Parece que el aire, pero no, es el fuego, porque el fuego se eleva mucho más que el aire, solamente que la raíz del fuego está adherida a la tierra, porque lo mantiene el combustible, lo que hace que el fuego encienda, lo mantiene adherido a la tierra, pero se trata de elevar lo máximo posible. El aire no, llega hasta un límite y ahí se queda. Si el fuego podría soltarse, se elevaría más que el aire. Por eso el elemento que más se eleva es el fuego. Tenemos así ese orden: fuego, aire, agua y tierra, y así los ordenó el rey Salomón en el libro de los Proverbios, en el versículo que dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió el viento en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? Proverbios 34. Primero se habla de los cielos, que los cielos se vinculan con el fuego. Como explicó el exégeta Rashi, que hay fuego y agua en lo que es la contextura de los cielos. Hay 2 tipos de agua: el agua que está aquí en la tierra y el agua que fue dividida por el Eterno, que está arriba, como está escrito en el Génesis. En el cielo, en la parte de arriba, hay fuego y agua, que eso conforma lo que es el cielo. Y sale de la palabra Shamaim, que se divide en 2, Esh Umaim. Todo eso fue explicado por Rashi, por Siftei Jajamim, que lo podéis ver ahí. O sea que eso que ordenó el rey Salomón, en ese orden. Primero el fuego, después el aire, después el agua y debajo la tierra. Eso es lo que ordenó el rey Salomón, en ese orden, en orden descendente, de arriba hacia abajo. Pero nosotros estamos en la tierra, o sea que tenemos que elevar todo hacia arriba. Y por eso en estas secciones los encontrarás ordenados a los 4 elementos hacia arriba: tierra, agua, aire y fuego, en orden ascendente, no en orden descendente como lo ordenó Salomón, sino en orden ascendente. Y vamos a verlo en los versículos porque es algo increíble, tiene muchas cosas para enseñarnos. Comienza con el elemento tierra, como está escrito: este es el hayá que comeréis de entre todo behemá que hay sobre la tierra. O sea, este es el ser viviente que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Vemos que comienza con el elemento tierra, los animales que están en la tierra. Y los versículos son estos: 11.1 del libro de Levítico, que dice así: el Eterno habló a Moisés y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo, son los animales que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra. Vemos que habla de la tierra. Después veremos esos versículos porque se aprenden muchas cosas importantes. Vamos a ir ahora ascendiendo, porque dijimos que los elementos están ordenados de abajo hacia arriba, en orden ascendente. Después de la tierra, ¿qué elemento viene? El agua. El agua está sobre la tierra. Es el que se eleva más que la tierra, el agua. Después viene el aire y después el fuego, hacia arriba. O sea que en la segunda sección se menciona el agua, explicando los peces permitidos y los que no son permitidos. Esto comeréis de todo lo que está en las aguas. Tiene que tener aletas y escamas. Y aquí hay mucha sabiduría. También lo que mencionamos antes, hay mucha sabiduría. Un pez que tiene escamas tiene aletas. Así enseñaron los sabios. Y tiene ahí algo científico también. Esto fue escrito hace muchos años, estas enseñanzas, hace cientos de años, casi 2000 años. Y hasta el día de hoy no se encontró un animal que tenga escamas y no tenga aletas. Es algo increíble, son cosas maravillosas, pero vamos a ver algo impresionante que está escrito en los versículos de los animales terrestres que mencionamos previamente. Después vamos a ver el orden ascendente primero. Se habla de los animales terrestres, después de los animales acuáticos. Este comeréis y este no. De los terrestres, ¿qué se come? El que rumia y tiene pezuña completamente partida. De los que están en las aguas, el que tiene aletas y escamas. En la tercera sección se explican las criaturas del aire, es decir, las aves que son correctas comer y las que no. Como está escrito, y estos detestaréis entre las aves. Y se enumeran varios que no se deben comer. Por ejemplo, la cigüeña. Cada uno tiene su razón, la cigüeña fue explicada, el exégeta Rashi dijo,
que hace bondad con sus semejantes. Y eso es bueno, por eso se llama Hasidá. Hasidá es que hace bondad. ¿Y por qué no si hace bondad, si es buena? Porque es buena con los de su especie, pero con los demás no es buena. Entonces no, si es selectiva para hacer bondad, no. Y aquí viene algo sorprendente. Vemos cosas científicas increíbles, que esto es realmente impactante. No sé si habéis escuchado algo así alguna vez. En la cuarta sección se alude al elemento fuego, que es el cuarto y el más sutil de todos. Dijeron así: y esto será para vosotros apartado entre los reptiles que se arrastran sobre la tierra, el topo, el ratón y el tzab según su especie. Tzab es un tipo de ser viviente que hay dos tipos de tzab. Uno se llama arod y el otro se llama salamandra. El arod es como un tipo de reptil, según descrito en descripciones que vi, pero este de la salamandra es muy especial porque está insinuada en la palabra según su especie. Y el versículo dijo: estos comeréis, esto y este no lo comeréis, y se dijo según su especie. En la escritura se añadió eso para indicar a este animal, a este ser vivo que es la salamandra. Y el rabino Bejai explica acerca de ese animal: es una criatura que nace en el fuego, en un horno que ha estado encendido durante 7 años continuos, día y noche. Allí crece y si se separa del fuego, aunque sea un instante, perece de inmediato. Tal como los peces perecen al separarse del agua, ya que el agua es su medio de vida, así también esta salamandra, cuya vida esencial es el gran fuego. Vemos algo sorprendente. ¿Alguna vez habéis escuchado de un animal que vive dentro del fuego? Pero tiene que ser un fuego que estuvo encendido 7 años en forma continua. Y ahí se forma este animal, que es la salamandra. Y está indicado en la palabra tzab. O sea que es algo increíble. Hasta el día de hoy no sé si los científicos han descubierto un animal así. Pero si sale del fuego ya no puede vivir. O sea que por eso muchas veces queda solamente algo imperceptible. Porque si se apaga el fuego, ese animal directamente, como perece, ya es algo frío, queda totalmente calcinado y no se puede reconocer. Tiene que haber algún medio que se lo pueda ver sin apagar el fuego y sin disminuir el fuego. Y bueno, eso sería increíble que se descubra esto. Es algo maravilloso que el rabino Bejai lo indicó a partir del versículo. Y cito una enseñanza de Rabbi Akiva. Dijeron nuestros sabios que cuando Rabbi Akiva llegaba a este versículo y el tzab según su especie, porque dijimos que la palabra según su especie está escrita al lado de la palabra tzab, que tzab es la salamandra o el arod, que arod es como un reptil, según he visto en enseñanzas, y según su especie alude a lo que es esto, la salamandra que vive dentro del fuego, pero cuando el fuego está encendido 7 años continuados sin apagarse. Cuando llegaba a esa expresión según su especie de la palabra tzab, Rabbi Akiva decía: cuán numerosas son tus obras, Hashem, todas las hiciste con sabiduría. Salmos 104:24, Hashem es el Eterno. ¿Cómo es eso, que todo lo hizo con sabiduría el Eterno? Vamos a ver cosas maravillosas. Primero lo que Rabbi Akiva decía. Esto nos enseña muchas cosas. Si meditáis, veréis cuán importante es para la vida todo esto. Cada uno tiene su lugar donde se siente cómodo y donde puede vivir. Y si sale de ese lugar, no puede vivir. Has creado grandes criaturas en el mar y grandes criaturas en la tierra. Así dijo Rabbi Akiva a partir del versículo del Salmo mencionado. Las del mar, si salen a la tierra, perecen de inmediato. Por ejemplo, un pez sale a la tierra, se queda en la arena, no puede vivir ahí. Las de la tierra, si entran al mar, perecen de inmediato. Un animal de la tierra, por ejemplo, un caballo, entra al agua, no puede vivir ahí porque le falta el oxígeno. Creaste grandes criaturas en el fuego y grandes criaturas en el aire. Las del fuego, si salen al aire, perecen de inmediato. Las del aire, si entran al fuego, perecen de inmediato. Un animal del aire, un ave, un gorrión, por ejemplo, entra al fuego, no puede vivir. La salamandra, por ejemplo, sale del fuego, no puede vivir. Es increíble todo esto. De esto se concluye: cuán numerosas son tus obras, Hashem, todas las hiciste con sabiduría. Salmos 104:24, esto enseñó Rabbi Akiva. Vemos cuán importante es. Cada uno tiene su lugar donde se siente feliz, donde puede vivir, donde puede respirar. El que vive dentro del fuego puede respirar lo que hay dentro del fuego. Cada uno según lo que está preparado, según su naturaleza. Y esto también influye para
la naturaleza de uno. A veces uno se lleva bien aquí, uno se lleva bien acá. Saber cuidar el lugar donde uno está, donde uno se siente bien, muchas cosas se aprenden de aquí. Y también explica Rabbeinu Behaye así. Y me parece, dice Rabbeinu Behaye, que la razón por la cual se menciona la palabra estos, que está mencionada esa palabra, estos son los que detestaréis de todos los que están en el aire, de las aves. Es respecto a las criaturas del aire, como dice, y estos detestaréis de entre las aves. Y también la sección de las criaturas del fuego, donde dice, estos son apartados para vosotros. En esas dos secciones se habla de animales, seres vivientes, que no se deben comer. Estos no. En hebreo esto se dice ele, así la palabra ele, es porque la palabra estos, que es ele, esa palabra, es una palabra espiritual, conocida, derivada del nombre divino Elohim. Elohim se traduce en la mayoría de las traducciones como Dios. Y yo también sigo las traducciones muchas veces, porque ¿cómo voy a cambiar? Está tan incorporada esa palabra en el lenguaje de las personas que es difícil cambiarla. Pero me ha hecho dudar si no es mejor traducir el Supremo. ¿Por qué? Vamos a ver. Las letras Yud y Mem son plural, pero la raíz es L. El nombre de Elohim está en plural, Elohim. L, que también se lee Eloká, que es Dios, pero bueno, yo lo traduciría como Supremo, el Supremo, es la raíz. Pero Yud Mem, Elohim, es el plural. ¿Y cómo Dios está en plural? Porque es el Dios de todos los dioses, como está escrito en el libro de Deuteronomio, un versículo entero que lo explica. Pero de aquí sale que la raíz es L, que es Eloká, que se lee así también, que es Dios de todos los dioses, pero yo diría el supremo de todos los supremos, porque viene a ser el poder de todos los poderes, el poderoso de todos los poderosos. Esa es la traducción del nombre Elohim. Yo la mejor palabra que encontré es el supremo de todos los supremos. Si uno dice el supremo, ya incluye a todos. Pero en el texto hebreo está en plural para indicar que Él es el supremo de todos los supremos, el poderoso de todos los poderosos. Porque hay muchas personas que asignan poderes a otros entes. Y el Creador es el que tiene el máximo poder sobre todos. Por eso está incluido en la palabra Elohim. Es maravilloso esto, si prestáis atención bien a lo que dice aquí, a esta enseñanza. Esto viene a insinuar que estos dos elementos, fuego y aire, que está escrito estos, la palabra L también con respecto a los elementos fuego y aire, que dijimos, los animales que están en el aire y los que están en el fuego, que es la salamandra que está en el fuego, y en el aire las aves, son elementos sutiles debido a su gran sutileza. La Escritura los asocia con el nombre de Elohim en muchos lugares, como en el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, Génesis 1:2. También es una traducción muy literal, pero ¿a qué se refiere el Espíritu de Dios? Es algo espiritual. Por eso el aire y el fuego, que es donde están estos animales, que son la salamandra en el fuego y las aves en el aire, son elementos espirituales, más espirituales que la tierra y el agua, menos tangibles. Bien, por eso esto de el Espíritu de Dios es como el aire. Espíritu y aire se escribe igual, ruach. O sea que está indicado aquí lo sutil, lo más ligero, que son elementos más ligeros. Se identifica con elementos, fuego, tierra, aire y agua, para que entendamos a qué se refiere. Por eso hay conceptos en el texto bíblico como la mano de Dios. Que la mano es una energía que creó Dios, lo expliqué en otro vídeo, ahora no puedo explicar todos los conceptos nuevamente, pero para eso también está escrito esto, el Espíritu de Dios. Dios creó esto espiritual, que se llama el Espíritu de Dios, revoloteaba sobre las aguas, como se traduce literalmente. Y también el libro de Job dice, un fuego de Dios cayó, Job 1:16, cuando se menciona todas las tribulaciones de Job, lo que le ocurrió, vino un fuego de Dios y así está escrito lo que ocurrió con ese fuego. Cosas espirituales que se mencionan en relación con estos elementos, el fuego y el aire. Quiere decir que son dos elementos más espirituales, más ligeros que la tierra y el agua. En cambio, en las dos primeras secciones, cuando se mencionan los elementos tierra y agua, que son más densos y materiales, no aparece en absoluto la palabra L. Respecto a los peces y respecto a los animales terrestres, no aparece la palabra L. Estos no comeréis, o estos comeréis. No aparece esa palabra. ¿Por qué? Porque son elementos más densos.
Qué increíble, todo esto es ya científico que se explica aquí a partir de los 4 elementos, cuáles son más espirituales, más densos. Además de todo lo espiritual, tiene explicaciones que ya nos llevan al plano físico. Increíble cómo todo se va concatenando para darnos enseñanzas magistrales. Otra explicación es que el término L en estos 2 elementos es para insinuar la idolatría, como está escrito, estos son tus dioses, Israel, Éxodo 32:4. L, como dijimos, significa estos, pero también es el nombre del Creador, que se escribe con esas letras, las mismas letras. En Éxodo 32:4, L, que son estos, se refiere a la idolatría, estos son tus dioses, Israel. Y ya sabes que hay naciones que adoran al aire y al fuego por ser elementos ligeros y los sirven para que les venga abundancia, éxito y fortaleza en su destino según su creencia. O sea que adoran a esos elementos porque son más ligeros, no son tan densos como la tierra, como el agua, el aire, el fuego, y por eso los adoran. Por eso es escrita la palabra L también respecto a esos elementos y se lo compara con idolatría. ¿Qué nos enseña? Que hay que tener fe en el Creador, porque si se descarta la idolatría quiere decir que hay que tener fe plena en el Creador, y bueno, eso es lo que se aprende de eso, de la palabra estos, L, que descarta la idolatría, hay que ir con el Creador. Y ya hemos visto esto, elevarse con sabiduría, porque todas las cosas que hemos aprendido, elevarse de abajo hacia arriba, el orden con el que está escrito los 4 elementos, primero se habla de los animales terrestres de la tierra, después los animales del agua, que son los peces, después de las aves, los animales del aire, y después se habla de los animales del fuego, o sea, de abajo hacia arriba. Por lo tanto, hemos visto cómo elevarse en orden ascendente con sabiduría. Hay que tener sabiduría, vemos cuánta sabiduría en los versículos, elevarse en orden ascendente, de abajo hacia arriba. Por eso los versículos mencionan los animales que deben comerse y que no, en orden ascendente. Primero los terrestres, después los acuáticos, después los del aire y después los del fuego. Estos sí, estos no, orden ascendente. Bien, aprendemos también acerca de ser personas verdaderas, que no lo hemos visto aún, lo vamos a ver ahora, y también a tener fe en el Creador, que eso sí lo hemos visto. ¿Qué nos falta? Aprender cómo ser verdaderos, y esto es increíble, lo mencionó el sabio Kliakar, vamos a verlo, es maravilloso. Vamos a mencionar los versículos que hablan de los animales terrestres que se deben comer y los que no. Hay 4 excepciones. El Eterno habló a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel diciendo, estos son los animales que comeréis de todos los animales que hay sobre la tierra, todo animal que tenga pezuña partida, dividida en pezuños y que rumia, a ese comeréis. Mas de los que rumian o tienen pezuña partida, no comeréis estos. Se mencionan 4 excepciones. El camello, porque rumia pero no tiene pezuña partida, es apartado para vosotros. El conejo, porque rumia pero no tiene pezuña partida, es apartado para vosotros. La liebre, porque rumia pero no tiene pezuña partida, es apartado para vosotros. Y el puerco, porque tiene pezuña partida y su pezuña está dividida en pezuños, pero no rumia, es apartado para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos inertes, son apartados para vosotros. Vemos que hay que ser verdaderos. ¿Cómo lo vemos a eso? Vamos a analizarlo un poco mejor. Es algo increíble, es algo maravilloso. Está escrito. Solamente como lo hemos leído rápidamente, no nos hemos dado cuenta de lo que hay encerrado aquí, pero si prestamos atención, es algo increíble. Si dice, este es apartado para vosotros, no lo comáis, ¿qué tiene que decir? No comáis este. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones requeridas, no tiene la pezuña partida o no es rumiante. ¿Dice eso o no dice eso? Observa lo que dice. No comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña partida. Primero dice lo bueno que tiene que tener 2 condiciones, ser rumiante y tener pezuña partida. Este tiene una sola, no tiene las 2, pero ¿cuál se menciona primero? El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña partida. Podría haber dicho al revés, el camello no lo comeréis porque no tiene pezuña partida, aunque es rumiante, pero no dice así, dice porque rumia, pero no tiene pezuña partida. Primero lo bueno, después lo que no tiene bueno para ser apto para comerlo. Lo mismo con el conejo, dice igual, el mismo lenguaje, y el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña partida. Primero dice lo bueno que tiene, según la aptitud para comerlo según la Torá, rumia, pero no tiene pezuña partida. Primero lo bueno. También la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña partida.
O sea, primero lo bueno que tiene. Y ahora cuando viene el puerco, tendría que decir así, si está hablando porque rumia, pero no tiene pezuña partida, cuando venga el puerco, porque no rumia, pero sí tiene pezuña partida. Pero no dice así, eso es lo que dice el puerco al revés. Y el puerco, no lo comeréis, porque tiene pezuña partida, y su pezuña está dividida en pezuños, pero no rumia. ¿Por qué no dice primero porque no rumia? Lo que no tiene de bueno para ser apto para comer. Porque dice primero siempre lo bueno. El puerco tiene pezuña partida primero, y los otros tres rumian. Lo que es bueno que tienen, según la Torá para comer y todo lo que se dijo, primero, después de lo que no tienen bueno. Hay que aprender. Si uno va a hablar de algo que es despectivo, de una persona o algo, saber que algo bueno tiene. Si pone primero lo bueno, eso lo he escuchado, también está en el Midrash, pero según Kli Yakar se aprende otra cosa. Hay que ser verdaderos, personas correctas, verdaderas y no falsas. ¿Por qué? Porque aquí dice, primero lo que tiene bueno, después lo que no tiene bueno. Lo que tiene bueno es lo que muestra. La liebre, el conejo, el camello muestran lo bueno que tienen primero. El puerco, que muestra primero que tiene las pezuñas partidas, por eso extiende sus pezuñas partidas, para que vean, tiene algo bueno. Pero por dentro tiene algo que no es, según la Torá, apropiado para comer. El puerco no es rumiante y los otros tres no tienen la pezuña partida. Primero muestran algo, pero el interior es otra cosa. O sea que aprendemos de que está escrito primero lo que es bueno, a ser verdaderos, a no mostrar lo bueno y por dentro pensamos una cosa diferente. Puedo decirle a una persona, eres maravilloso, genial, admiro tu capacidad, y por dentro podemos pensar, es un inepto, dice cosas que no son verdad y no actúa bien, todo lo contrario. Uno habla algo, por dentro piensa otra cosa. Esa persona no es buena. Lo aprendemos de esto, que está escrito lo bueno primero y después lo que no es bueno. Hay personas que muestran una cosa, una cara, y por dentro tienen otra. Por eso Rabban Gamliel tenía un cuidador en la puerta de la casa de estudio para seleccionar el que no tiene el interior como su exterior, no puede entrar a la casa de estudio, porque tiene que ser verdadero, lo que sigue la secuencia de esos animales. Y bien, aprendemos nosotros también a ser verdaderos, que es lo que nos faltaba, que dije que íbamos a aprender de esto acerca de la fe, trabajar en orden ascendente, ascender, cada vez superarse, y también a ser verdaderos. Lo aprendemos de esos animales, que todos sirven para algo, solamente para comer, que no. ¿Por qué? Por esas condiciones que se mencionaron. Y todo tiene una razón, todo es muy profundo. Hemos visto solo 4 niveles que nos ayudan a tener fe y a ser mejores personas, a ir creciendo, a que nuestro interior sea como nuestro exterior. Pero ¿cómo estamos seguros de que eso es correcto, que la Torá y todo eso? Por eso se mencionó aquí. Una de las claves que se mencionaron aquí, tanto tenemos para aprender. ¿Qué dijo el texto bíblico? El que rumia y tiene pezuña partida, sí lo podéis comer. El que no tiene una de esas señales, no se puede comer. Hay 4 que no tienen una de esas señales. Que tienen las 2 señales, hay más. Y que no tienen ninguna, hay muchos animales. Pero que tienen una sola de señales, hay 4. El camello, la liebre, el conejo y el puerco, 4. Y especificó, los 3 primeros rumian pero no tiene pezuña partida, el puerco tiene pezuña partida pero no rumia. Hay 4 excepciones. ¿Cuándo fue escrita la Torá? Por Moisés, fue escrita hace más de 3.000 años. ¿Y cómo sabía Moisés cuáles son las únicas 4 excepciones que hay en el mundo que tienen una sola característica? O son rumiantes o tienen pezuña partida. Hay 4 excepciones en todo el mundo. No se puede haber encontrado otra especie que también tiene una sola de esas características, o es rumiante o tiene pezuña partida. No, no se encontró hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la Torá es divina. Lo divino es perenne, es para siempre. No cambia, entonces nunca va a ser encontrado otro animal que tenga una sola de esas características. O es rumiante o tiene pezuña partida. Solo 4 excepciones en todo el mundo, no hay más. Y nosotros aprendemos, ¿cómo es posible? Tanto tiempo atrás se dijo
Eso nos indica que el Eterno escribió, le dictó a Moisés lo que es divino. Él creó el mundo, él sabe qué especies hay en todo el mundo. Se fueron descubriendo nuevos continentes como América. Cuando Colón descubrió América, según la tradición, Colón fue. Hay un midrash que dice que el rey Salomón también llegó con embarcaciones, pero lo que se sabe en la historia no estaba descubierto. Se exploró América, no hay una nueva especie que tenga una sola de esas particularidades. La Antártida, que tiene unas entradas que fueron vistas, según dicen aviadores, que hay fauna ahí, no sabemos. Son dichos que trascienden el centro de la Tierra, no el núcleo de la Tierra, el centro de la Tierra, que también dicen que hay entradas, que hay especies. Bueno, todo lo que fue explorado, las selvas, no hay una sola más de esas 4. Solo 4, no hay más en todo el mundo. Hasta el día de hoy no fueron encontradas más. Y así con los peces, las especies que se dijo que tienen las 2 propiedades, aletas y escamas, que son 700, está escrito eso en las palabras de los sabios explicando el versículo. Pasaron tantos años y hicieron censos del mar y todo lo que hay en los océanos, no fueron encontradas más especies que tengan una característica así, que tienen aleta y escama fuera de las 700 que se encontraron. ¿Por qué se sabe todo eso? Pero eso está escrito en la Torá, esto de estas 4. Hay 4 especies que tienen una sola particularidad. O son rumiantes o tienen pezuña partida, no hay más en todo el mundo. Eso es lo que aprendemos acerca de la ciencia de la Torá. Además de la fe, ciencia. El Eterno nos dejó escrito ahí algo para que sepamos, esto es verdad, esto es divino. Aquí no se puede decir que esto es erróneo porque no encontraréis en el mundo una especie nueva que tiene una sola de esas particularidades. Solo hay 4 excepciones, no más. Y como esas hay muchas otras cosas escritas en la Torá, mensajes que nos indican esto es verdadero, para que sepamos que realmente estamos haciendo lo correcto. Una guía del Creador inequívoca para que sepamos, este es el camino. Y hay que estudiar bien la Torá para entender cada cosa, porque eso nos va a abrir un mundo diferente, nos va a abrir el mundo de la paz. Nosotros sabemos que en la Torá se habla de la paz. ¿Cuántas cosas el Eterno perdona si hay unión, si hay paz? Es increíble todo lo que he leído en los libros del Midrash, los libros de la Torá oral, que explican en los versículos y que está enraizado en los versículos que la paz es lo más importante para el Creador. Es algo maravilloso donde hay una enseñanza clave que nos lleva por el camino correcto. Y con estos 4 elementos que hemos aprendido aquí, precisamente relacionados con los 4 elementos, fuego, tierra, aire y agua, tenemos ahí ya una base para saber que estamos en el camino correcto y para ir trabajando nuestra personalidad sobre esa base, que es algo que debemos hacer para ser mejores personas cada vez. Yo lo veo, voy aplicando cosas de la Torá, cómo voy mejorando, cómo me siento mejor, que estoy haciendo las cosas mejor, me siento más vinculado con el Creador. Es importantísimo dar esos pasos y progresar cada día más en orden ascendente, de abajo hacia arriba, uno va creciendo. Y con eso vamos llegando a conectar cada vez más con el Eterno. Y por eso hay tantos mensajes de personas que escriben, he hecho tal cosa, he hecho la bendición del agua y me sirvió y vi un milagro en mi vida. Y muchas otras cosas, leí tal salmo y vi un milagro en mi vida. He leído testimonios de personas que son recopilados en ediciones, que hay personas que reúnen testimonio, quien sabe que le ocurrió algo por teléfono lo reúnen, pero muchísimos que yo mismo he recopilado de personas que me escriben en los vídeos. Me ha ocurrido esto, he recitado la bendición del agua, me ha ocurrido esto, y los voy compartiendo con vosotros. Y eso es maravilloso, porque transmite lo que es el crecimiento con la Torá, cómo vincula con el Eterno, y cómo llegan milagros, que a veces uno, cosas que eran difíciles, sale, consigue. ¿Por qué? Porque vinculó con el Creador. Y eso es lo que tenemos que rescatar de este estudio, tener fe en el Creador plena, con conocimientos y con seguridad de que eso es lo correcto, porque tenemos las bases. Una persona no puede escribir eso porque no conoce todo el mundo, que hay solo 4 excepciones. ¿Cómo? Pero es algo divino, el Creador lo dictó y por eso tenemos eso en nuestras manos y podemos aplicarlo, saber que estamos en lo correcto. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Os deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.